Minuticos, 2 minuticos para empezar. Bueno, buenas noches a todos. Voy a mirar quiénes están en la lista para que empecemos. Daniel, Diego, Juan Camilo, Sebastián y Stephanie. Todavía faltan bastantes, pero bueno, yo creo que podemos ir empezando con los que están. Entonces, antes de que cada uno de ustedes me presente el PESTAL para mirar los países y todo este proceso,
Vamos a iniciar con meternos un poco más con el concepto de creatividad. Ya hemos visto como la parte de innovación. Se van a dar cuenta que los dos términos están totalmente relacionados el uno con el otro, pero pues sí me parece importante que de la misma manera que discriminamos el de innovación, hagamos lo mismo con el de creatividad. Entonces, bueno, de acuerdo a todas estas cosas que vemos de lo que tiene que ver con la creatividad, que, que estamos analizando todos los procesos de creatividad, vamos a empezar a definirla desde diferentes, digamos así, personas que han estado involucradas dentro de todos estos procesos. Entonces, normalmente, yo, por ejemplo, en este momento, esta pregunta siempre me ha parecido interesante y quisiera que cada uno de ustedes piense, pero en cuestión de un minuto, un personaje público que ustedes consideren totalmente creativo. Les voy a preguntar a todos. Entonces, no sé si ya de pronto Stephanie, Sebastián, Juan Camilo, Diego o Daniel tienen uno que se les venga a la cabeza de manera rápida. Daniel, Stephanie, ¿sí me están escuchando o estoy yo solita? Sí, te estamos escuchando, profe. Bien, entonces, de pronto, ¿qué personaje público consideran demasiado creativo? O sea, una persona súper creativa. El actor que hacía de Mr. Bean. El de Mr. Bean, ajá, bien. Por su personaje. Sí, claro, y pues la vaina es que el man tampoco sabe hablar y aún así fue súper famoso, entonces. Bueno, bien, interesante. Acá Juan Camilo me dice el creador de Los Simpsons, no sé cómo se llama. Charlie. Bien, ajá. Sí, Los Simpsons es algo demasiado creativo dentro de los dibujos animados. Bien, ¿quién más? Vamos a ver. Diego, ¿tú cuál consideras personaje público súper creativo? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, excelente. Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Quién más? Ya Juan Camilo, Daniel, Diego, Sebastián Cubillos. Si acabas de llegar. Profe, yo te dije Mr. Bean. Ah, Mr. Bean, discúlpame, es que acá uno como no. Penas que me ignores así. No, no te estoy ignorando, jamás te ignoraría. Por Dios, y ahorita pasas de primeras con el test, eso sí te Ay, digo. no, porque mejor dejemos a los demás que Ajá, nos destruyan con sus países y ya después yo. y después tú, bueno, bien. Bueno, entonces Stephanie, Profe, es que no recuerdo el nombre. Es este músico que puede tocar piano, pero no escucha. ¿Cómo es que se llama? Mozart. Beethoven. Beethoven, ese. Ajá, bueno, bien. ¿Me queda faltando Daniel o Daniel también ya dijo? Yo creo que Tim Burton, porque creó como un estilo de ilustración igual de creación de personajes muy único y muy reconocible. Me parece muy creativo. Sí, tiene un humor negro y una ilustración bastante interesante en el mundo, el extraño mundo de Jack, súper chévere. Bien, muy bien. Acaba de, bueno, creo que ya voy a continuar. Entonces, si ve, o sea, cada uno de nosotros, digamos así, el pensar de que las personas son creativas, parte de su demostración, ¿cierto? Entonces, y de acuerdo pues a lo que esas personas han hecho y de acuerdo a lo que nosotros de cierta manera solemos pensar. Porque de pronto para mí, de pronto no pueden ser creativos algunas de las personas que ustedes dijeron. De pronto yo tengo otro concepto. Por ejemplo, para una persona, cuando uno se mete, por ejemplo, y esta foto es interesantísima porque está, yo creo que todos han visto en algún momento algo de Ágata Ruiz de la Prada. Digamos así, es conocida por su creatividad y todo su concepto en este tipo de moda a nivel pues, de un estilo de moda totalmente diferente, con unos colores y con cosas totalmente diferentes. Entonces, pero eso también va a depender de lo que cada persona crea que dentro del concepto de la moda está.
una de las, por ejemplo, para mí, sí, Picasso puedo decirles que yo podría decir que es súper creativo, me parece increíble toda su concepción, todo su diseño, y pues eso también va en los gustos. A mí me parece increíble la mayoría de las obras de él, desde el concepto cubista, los colores, y el hecho de haber leído un poco de él como persona, fue una persona demasiado creativa. Y sí, pues entramos a mirar artista por artista, de acuerdo a uno de los periodos del arte y de cada uno de las tendencias, pues vamos a encontrar que en esa área pues hay bastantes creativos de acuerdo a cómo nos parezca a nosotros. Porque de pronto algunos de ustedes de pronto me dicen, no, Picasso a mí no me parece, de pronto a mí me gusta más Van Gogh, o me gusta Dalí, o me gusta Monet. Entonces ahí ya empezamos a mirar de acuerdo a lo que para nosotros realmente es ese concepto. Este tipo de cosas, como ustedes lo ven ahí, que juegan mucho en Europa y que se han hecho varios ejercicios donde se reúnen a yo no sé cuántas personas que quieren tomarse, o sea, protestar por algo, pero la protesta es a partir de una fotografía, pues en este caso, como la vemos desenfocada, desnuda, como se ve de diferentes mundos y de diferentes cosas, ¿cierto? De acuerdo a eso, también podríamos decir que las personas son o no son creativas. Entonces, en el mundo vamos a encontrar muchísimas cosas. Saben que no me gusta meterme como en este contexto, pero también desde la parte de otros mundos, no solamente desde la parte de la animación, como de la parte artística, también podemos catalogar que hay muchas personas, muchos, por ejemplo, en este caso, Albert Einstein como tal, pues está el famoso Steve Jobs, Indira Gandhi, está, o sea, este tipo de personas, de cierta manera, también son creativos. O sea, pues si los ponemos a mirar, decimos, no, es que son superdotados, tienen una inteligencia, pero de cierta manera, desde su contexto, llegaron a ser personas que le aportaron a la humanidad y que de cierta manera fueron demasiado curiosos y creativos para poder llegar a implementar lo que ellos están haciendo o lo que ellos nos dejaron a nosotros, ¿cierto? De acuerdo a esto, partimos del punto de qué es creatividad. Stein en 1956 decía que la creatividad es un proceso, ¿cierto? Entonces ese proceso parte de algo nuevo que de cierta manera es aceptado por la sociedad, que puede llegar a ser defendible, útil y que le da satisfacción o cubre la necesidad a un problema, a un grupo de personas determinadas, pero él lo cierra en un periodo temporal, o sea, no solamente es para toda la vida, sino por cierta etapa. Si miramos a Gardner en 1995, él lo parte a definir como desde el individuo creativo. Entonces, el que nos está diciendo a nosotros que el individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad. Entonces, miren que aquí ya es un poco más filosófico. Ya nos estamos partiendo del hecho de qué es resolver problemas, ¿cierto? Pero lo ata a elaborar productos o en el caso de ciertas pues soluciones nuevas de un campo, ¿cierto? De que puede ser considerado nuevo y que al final va a llegar a ser aceptado por un contexto cultural. Esta es un poco más enredada, pero parte siempre de un problema. De acuerdo a esto, nos podemos llegar al punto de que la creatividad es una herramienta que nos permite solucionar problemas de formas diferentes. También está articulado, y esta es como la que más me gusta, que es la capacidad de generar nuevas ideas. Entonces, cuando nosotros generamos nuevas ideas a problemas, o sea, es darle como soluciones originales a algo. Entonces, cuando nos devolveríamos un poco a lo que veíamos antes con lo de innovación. Entonces decíamos innovar es modificar, adaptar, presentar cosas nuevas, ¿cierto? A darle soluciones. Entonces, pero miren que con la creatividad es que generamos como las ideas y podemos llegar a ser innovadores. Entonces es como ese tipo de proceso. Entonces, en este momento yo les voy, o sea, estas preguntas que ustedes van a ver dentro de la presentación me parecen importantes. Cada uno piense un ejemplo de un pensamiento creativo. O sea, un pensamiento creativo ya sea de ustedes, un pensamiento creativo de alguien, pero que ustedes consideren que es lo suficientemente creativo. ¿Qué se les ocurre? El transistor. Dime. El transistor. El transistor. O sea, como tú lo dices como producto. Ah, pues no sabría. Pues como invento como tal.
Pues Ajá, pues es el más importante, por decirlo así. bien, ajá. ¿Cuál más? ¿Qué otro pensamiento, producto para ustedes es creativo? Ojo, yo me estoy equivocando, creativo. Vamos a preguntar en mi lista. Juan Camilo. Juan Camilo, para ti, un pensamiento creativo. ¿Ninguno o escribiste en el chat? El invento en cuanto a la red de telefonía o a todo tipo de red y sus comunicaciones. Bien, listo. Gracias, Juan Camilo. Johan Sierra. Yo me iría más que todo al momento de descubrir la electricidad, aquí se descubrió la luz, en eso con ese pensamiento se pudo generar lo que hoy en día tenemos como bombillas, pantallas y todo aquello que funciona con la electricidad. Todo lo que es cierto, o sea, la electricidad y todas sus aplicaciones, o sea, todas sus funciones. Sí, Bien, señora. ajá. Ahora ya llegó Jamie, entonces vamos a coger a Jamie de sorpresa. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola Jamie, ¿cómo vas? Muy bien, gracias, profe. Pensamiento creativo que tú consideres. Un pensamiento creativo, yo creería que los videojuegos en cuanto a educación, o sea, la forma en la que los videojuegos en general, no solo videojuegos electrónicos, sino cómo ha avanzado la educación en cuanto a los juegos, a ser más didácticos. Siento que de pronto eso puedo Eso puede ser como un pensamiento creativo. Bien. Los avances, o sea, tú conectas como los videojuegos con la parte didáctica. Exacto, o sea, que no se tome tanto como la parte de ocio, sino que se tome más por la parte de educación. Bien, perfecto. Bueno, vamos a preguntarle a Stephanie, solo hoy tengo dos niñas. Profe, para mí, de pronto la evolución en el transporte, en el medio de transporte, por ejemplo, para mí, algo que, o sea, me sorprende mucho es de pronto los aviones, ¿sí? O sea, el medio de transporte que hicieron para que nosotros podamos ir a otros países en tan poco tiempo y que sea en el aire, me parece o sea, que la persona que lo hizo, o sea, si me lo hubiera contado a mí, yo hubiera dicho, está muy loca, pero, o sea, me parece muy, muy chévere eso. Bien, pues mira que ahora es que ya están sacando tiquetes para ir al espacio. O sea, ya no solamente a otro país, sino imagínate a ver la Tierra desde otro mundo. Entonces, miren lo interesante. Acá, hoy les voy a leer esta frase de Paulo Coelho que me parece súper interesante y aplica mucho como en este concepto de lo que ustedes dicen. Miren que muchos de los que me dieron esos pensamientos creativos son cosas que de cierta manera han sacudido, han generado controversia, han generado pensamientos diferentes y él nos dice, los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida, ¿cierto? No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Entonces, miren que siempre con el hecho, cuando apareció la electricidad, como lo dijo el compañero, pues es una posición diferente para empezar a ver el mundo de una manera diferente, ya no con la velita, sino ya con las bombillas, y miren que todo lo que hemos evolucionado con respecto a ese mundo, porque hoy no simplemente son los típicos bombillos, sino pues las lámparas, pues todo lo que genera esa parte, lo mismo lo de las comunicaciones, el hecho por ejemplo, en esta pandemia habernos podido comunicar desde las casas, no solamente por un celular, sino también por una videollamada, por una
una teleconferencia, cosas que si uno lo ve, fueron cosas que de pronto de cierta manera nos acercaron unos a otros. Entonces, esa parte es importante. Bueno, entonces continuando, miren acá este proceso, y este es simpaticísimo, esta parte de fotografías. Miren cuando, digamos, las iniciaron las Olimpiadas, miren lo simpático miren la estructura de este tipo de deporte. Y miren cómo fue evolucionando. Entonces acá ya no era como tan madera, solamente analicen hasta el mismo contexto donde se estaba haciendo, o sea, digámoslo así, el polideportivo. Y acá, ya en este momento, pues miren, ya se ve un poco más como la forma del estadio, ya la estructura, hasta el mismo deportista dentro de su forma de vestir, los zapatos, las cosas, se ve la evolución. En esta, si nos damos cuenta, miren, siendo que todavía es viejo, se ve como el cambio, ya no estamos al aire libre, ya estamos en otro contexto, las sudaderas, o sea, no solamente analicen al deportista, sino todo lo que realmente encierra la fotografía. Y miren, hoy en día. Entonces, si se dan cuenta como de ese proceso, y esto es la creatividad vista en diferentes épocas de la vida. Y simplemente es la evolución de los materiales, hasta los atuendos con los que ellos compiten. Entonces, hasta miren el pelo de la deportista. Entonces, todo forma parte de un concepto. De acuerdo a esto, el hecho de, por ejemplo, si lo llevamos a este tipo de productos, en Colombia, pues digamos, tenemos el bombombón, este tipo de elementos son ideas creativas y son de cierta forma elementos que nos han generado como un posicionamiento en la historia, que son creativos y que de cierta forma ha ido evolucionando. Entonces ya no es el típico bombombón de hace muchos años. En el caso de este es un dulce en España, entonces, y pues creo que acá en Colombia en algunas épocas se consigue, yo a veces lo veo. Entonces eso hace que de cierta forma pues presentemos las cosas. Yo diría que es uno de los elementos que me parece supremamente creativo y que para todo un proceso de creación y de innovación es fundamental. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de pensar en diseño? Y ahorita vamos a ver varias formas de lo que es el proceso creativo y de cómo lo podemos hacer. El hecho de hacer una lluvia de ideas o manejar el concepto de pensar en diseño es muy interesante cuando ustedes lo hacen de una forma dinámica. Y créanme lo que cuando ustedes lo entregan a varias personas, este tipo de taquitos de papel que tienen adhesivos, que a veces los novios le ponen el papelito o, por ejemplo, allá en la oficina de la directora de bienestar le pusieron un papelito que el novio pasó 5 minutos y le dejó ahí una nota como de que la quiere mucho, y se lo pegó en la pantalla. Bueno, eso es una función, pero realmente, ¿qué era lo que se busca con esto? Para mí es creativo en la medida de que si le damos un uso de utilizar para ideas, para recordación, como lo dicen acá, al principio cuando ellos lo iniciaron, y miren que hoy en día puede llegar a ser una novedad, no se conocía tanto y ahora último se está usando bastante por la misma evolución en la que estamos. Y el adhesivo no era tan potente, no pegaban bien, o sea, molestaban y ha evolucionado hasta el punto de que, bueno, hay algunas marcas que no son las mejores, pero en el caso de la que fue la que lideró, que es la de 3M, pues son los más conocidos. Este tipo de elementos son supremamente creativos. Entonces, en este momento, miren la pregunta, ¿existe algún área de la actividad humana que ustedes consideran que desde la parte creativa y desde la innovación no se vería beneficiada? ¿Existe algún área de actividad humana que no sea? ¿Qué dice? ¿Ustedes creen que con creatividad toda la actividad humana se beneficia cuando tenemos algo creativo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, profe, porque igualmente se está generando un cambio, sí, como un cambio, tanto ya sea, digamos, como la forma de pensar o la forma de caminar o la forma de, no, en general de todo, realmente. Sí.
sea, siempre todos los pensamientos creativos que podemos llegar a tener o que han tenido muchas personas, y yo creo que todos los tenemos, ¿ustedes creen que están siempre contribuyendo a toda la actividad humana, en todos los sentidos? Listo, perfecto. ¿Hay alguien que piense lo contrario? Yo, Bueno, ¿quién dijo yo? Diego. Diego, ¿tú crees que hay algo en lo que al ser creativo, no? Sí, ¿En qué? más por el área, digamos, siento que en áreas de conocimiento, tipo matemáticas, física o algo así por el estilo, no hay un beneficio. ¿No hay un beneficio? No, ¿Por señora. qué? Porque, o sea, es que no sé cómo explicártelo, pero siento que en esas áreas va más lo lógico que lo creativo. Porque pues, Sí, es una lógica, la matemática es una lógica, en eso sí tienes toda la razón. ¿Existe algún área de la actividad humana digamos, la química tampoco te puedes de poner pensamiento? que porque soy creativo de estar inventando, y de eso puede traer algún efecto negativo. Pero tú no crees que, por ejemplo, con la química, o sea, digámoslo así, si nos vamos hacia lo positivo y a lo negativo, todo pensamiento creativo va a tener los dos lados. Siempre va a tener un lado bueno o un lado malo. Pero de la misma manera está el punto de partida que, por ejemplo, mira, con la química se hacen productos de limpieza, se hacen perfumes, se hacen muchas cosas que de cierta manera le traen un beneficio a la vida. Sí, ¿O sí, no? claro, o sea, pues viéndolo así, sí, pero pues como la pregunta es si nos beneficia, pues Pero sí, pues mucho. obvio que a ti la química te beneficia y la matemática muy en el fondo nos beneficia porque es la que nos permite pues, hacer cosas, ¿no? O sea, desde lo Sí, más claro, básico hasta los diseñadores que no vemos pues ni matemáticas, ni nada, ni física, ni química cuando estudiamos ya en la parte profesional, pero pues sí te ayuda, por ejemplo, a las medidas, o sea, como desde cada área va a conectarte y a los ingenieros pues lógicamente hacer los cálculos y eso son pues no lo veo por algo creativo, sino lo veo más por un lado lógico. como el lado lógico, pero bien, muy bien, interesante, ¿cómo se diría? Propuesta que haces. ¿Alguien más Como el punto de vista, profe. punto de vista? Sí, gracias. Es que a esta hora del día ya no se conectan cosas. Pero bien, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. De acuerdo a esto, o sea, digámoslo así, pues acá vemos, por ejemplo, lo que son pues fotos que de cierta manera, desde las diferentes áreas, nos vamos a ver beneficiados. ¿Cuáles son las características de las personas flexibles, de las personas creativas? Cuando nosotros vemos, o sea, todas las personas pueden llegar a ser creativas. O sea, hay personas, espérense porque esto creo que se me adelantó mucho, ¿no? No íbamos bien. Ah, bueno. Todas las personas somos creativas. O sea, hay gente que dice, no, yo para nada, porque es que yo no sé dibujar, yo no sé hacer lo que ustedes hacen. Pero desde el punto de vista de la creatividad y la innovación en todas las áreas del conocimiento, podemos llegar a ser, todos los seres humanos en su cerebro tienen un lado que hace que sea creativo. Que unos lo exploten más que otros, sí. Pero todas las personas nacen con esa parte creativa. ¿Cierto? Entonces, dentro de la concepción de las personas creativas está la flexibilidad mental y la disposición para el cambio. ¿Qué pasa cuando nosotros somos un poco las personas rígidas o un poco estrictas, lo que yo llamaría desde mi concepto cuadriculadas, tienden a no ser tan creativas? ¿Por qué? Porque no son abiertas como de mente, sino tienen muy claro lo que es para ellos. Entonces, como salirse un poco de esa línea en la que están estructurados y buscar un cambio para ellos va a ser muy difícil, ¿cierto? Entonces, salir de esa rigidez es duro y esas personas, si ustedes las analizan, las van a ver en el contexto de su vida profesional a lo largo de su vida, se van a dar cuenta que no son tan creativas. ¿Por qué? Porque les cuesta el cambio. Entonces, para nosotros, para las personas ser creativas, tenemos que ser flexibles, tenemos que estar con toda la disponibilidad para estar cambiando, para presentar ideas, para modificar las cosas.
Obvio que cuando, por ejemplo, en el caso de nosotros los diseñadores, estamos trabajando para un cliente, uno va muy feliz a donde su cliente con la propuesta que presenta, y hay veces nos encontramos con clientes donde, oh sorpresa, nos dicen, no, a mí no me gusta nada lo que usted trajo. Ahí, en este momento, si nosotros somos suficientemente rígidos y no estamos abiertos al cambio y a las propuestas que de pronto él nos pueda, o correcciones o lo que él nos haga, pues en ese momento vamos a bloquearnos y nuestra creatividad se va a cerrar un poco. Entonces ahí esa es una de esas cosas. La otra es la de fluidez, ¿cierto? Entonces es el hecho de que a veces nosotros tenemos que estar generando a un problema muchas ideas, muchas alternativas, muchos caminos. Era lo que yo les decía a ustedes cuando veíamos lo del logotipo, cuando vieron el video de Andy Stackman que nos hablaba del branding. ¿Se acuerdan que nos hablaba que la marca era el alma del logotipo y la marca era el alma del producto? Entonces es también el hecho de cuando ustedes a un cliente le presentan todo ese número, o sea, yo lo que les decía a ustedes, yo los contrato para una marca de ropa de vestidos de baño y ustedes me van a presentar a mí el logotipo. Obvio que no me van a traer uno solo, van a traer como unas 5 o 6, unas propuestas para que yo tenga de dónde escoger. De pronto dentro de las propuestas la primera me va a parecer interesantísima o la última o de pronto la mezcla entre el uno y el otro, pero entonces ese creativo, ese diseñador, ese publicista tiene que estar abierto a ese tipo de situaciones. Lo otro es ser persistentes. Las personas creativas son testarudas y son bastante persistentes. Entonces, donde automáticamente cuando se meten en los problemas, tratan de no salir de ese problema hasta no encontrar la solución. Si vemos en la imagen, este cubo es simpaticísimo. Yo lo tuve mucho cuando chiquita y para poderle ganar a mi hermano aprendí a quitarle los stickers para armarlo completamente. Obvio, estaba haciendo una trampa. Pero de cierta manera son retos que uno se pone en la vida y ya mucho después pues sí lo pude terminar de armar correctamente. Pero es el hecho de encontrarle la solución a partir de, o sea, encontrársela hasta llegar al fondo, sin abandonar las causas. El hecho de ser curiosos, el hecho de estar buscando información, el hecho de estar viendo más allá. Yo por eso siempre que dicto este tipo de cursos y estoy con gente que está en diseño, les digo, ustedes en redes sociales sí está bien, sigan artistas, sigan cosas que les gusten, pero dentro de esas cosas también métanse un poco en la parte del diseño, sigan fotografías. Por ejemplo, en Instagram hay una, no sé si ustedes saben lo que representa la palabra arquetipo. ¿Saben qué es un arquetipo? No, profe. No han escuchado en su mundo de diseñador qué es un arquetipo. No, señora. No, qué triste. Entonces, normalmente el arquetipo está relacionado como con el principio de las cosas, ¿cierto? Entonces nosotros, o sea, en diseño, nosotros nos metemos dentro de lo que es, o sea, les voy a leer exactamente la definición para que lo entiendan. Entonces, el arquetipo es el que permite focalizar un proceso de diseño, diseñar y mejorar experiencias porque las decisiones deberían responder a los grupos de usuarios identificados. Arquetipo para diseñar con alguien concreto en mente y tener una mejor comprensión de los usuarios, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, es el que nos permite a nosotros focalizar el proceso de diseño para poder diseñar mejores experiencias. Es un término que hoy se los comparto, a mí me lo dieron en mis primeros semestres de la universidad y yo sigo en Instagram un perfil que se llama Arquetipos y es simpaticísimo porque saca logotipos de hace muchos años, o sea, productos de hace muchos años, empaques y cosas que ciertamente le recrean a uno un poco, desde toda la concepción, desde los colores, desde cómo eran las fotografías hace muchos años. Si ustedes analizan los comerciales hace como en el siglo XVII, XVI, o sea, eran simpaticísimos, o sea, en el siglo XVIII. Eran unos comerciales donde eran unos comerciales machistas, o sea, ustedes ven y llegaba el hombre a la casa si fuera un producto de una Coca-Cola o algo y, mejor dicho, la señora era la empleada,
sea, y ver ese tipo de situaciones y ver la evolución que hemos tenido es simpático. Entonces los invito a esa parte, ese tipo de curiosidad, de buscar más allá a los que les gusta la animación. Yo sé que la animación y los inicios de la, vuelvo y les digo, a mí la animación no me gusta. Me encantan los dibujos animados, no me gusta hacerla, me parece, o sea, nunca me gustó, mi perfil no es por ese lado. Entonces, pero los admiro a los que les gusta eso. De esa forma, pero yo también sigo páginas donde veo cómo ilustran, de pronto cómo, por ejemplo, en el caso de Disney, me encanta el rompimiento que hizo cuando él volvió otra vez a traer la animación dibujada a mano, los fondos quietos, ese tipo de cosas, estarlas leyendo y estar alimentándome de todo eso, obvio que me va a dar a mí cierto conocimiento, me va a permitir con un cliente hablar, me va a permitir interactuar con él y analizar las cosas. Entonces, por eso les digo, conéctense a ese tipo de cosas y no solamente se queden con los que los docentes les imparten, vayan mucho más allá. Y sobre todo en el área de diseño, la curiosidad es total. Bueno, lo otro, la iniciativa. Acá entra un término que lo vamos a empezar a ver desde la próxima semana y yo se los he nombrado bastante, que es el emprendimiento, ¿cierto? Normalmente una persona creativa es una persona emprendedora, es una persona entusiasta, es una persona que normalmente siempre va a estar anticipándose a los demás. Es importante, en el caso, por ejemplo, de los diseñadores, que son ustedes, el darse cuenta de que si el cliente viene con algo, uno poder tenerle a él esa respuesta o de pronto en una charla con el mismo cliente, poder en esa misma manera estar mostrándole como esa iniciativa que tengo, me le estoy anticipando a lo que él quiere y eso va a ser pues una conexión perfecta. Entonces, esa es otra de las características. ¿Cómo funciona la creatividad? Si yo les digo a ustedes, ¿ustedes cómo creen que funciona la creatividad, por ejemplo, en cada uno de ustedes? ¿Cómo es su proceso creativo? Con una idea. Dime. ¿Quién habló? Yo no sé si fue Jamie o Stephanie, que fue una niña. Fuimos las dos al tiempo, profe. Bien, entonces, ¿quién va a hablar? No, Stephanie, dale. Profe empieza con una idea y ya después se mira cómo se soluciona o cómo se le da cuerpo a esa idea. Ajá, bien. Profe, yo siento que es con inspiración, o bueno, para mí personalmente siento que es con una inspiración, con una, pues sí, como dice Stephanie, con una pequeña idea o algo que a uno se le viene a la cabeza y ya de ahí, aunque también un problema siento que también puede ser el detonante de que llegue algo muy creativo pues a la cabeza. Acuérdense que todo, de todo punto, o sea, digámoslo así, todo parte de un problema y de una necesidad, ¿cierto? Y ese problema y esa necesidad, o sea, si yo a ustedes en este momento les doy una problemática, por ejemplo, anoche, cuando les dije, van a hacer una pieza gráfica partiendo del video y de los dos videos. Ustedes ahí, ¿qué hicieron? ¿Hicieron primero el ensayo o hicieron primero la pieza gráfica? El ensayo. O El sea, ensayo. ajá, y luego del ensayo empezaron a hacer la pieza, ¿cierto? Señora. Bien, entonces, miren que ahí es a empezar a generar como un listado de cosas porque para el ensayo tenían que sacar las ideas, ¿cierto? Entender qué era lo que nos había llamado la idea del video y del cortometraje, ¿cierto? De acuerdo a eso, entonces ahí es cuando empezamos como a organizarnos. Miren que por más de que seamos creativos, entonces, Ya, mariqueando solo. Véalo, véalo para abajo. partimos de situaciones donde lo que hacemos es establecer y ordenar las ideas, ¿cierto? El hecho de que hay gente que dice, no, pero es que como son diseñadores, son desordenados, no podemos serlo, porque entonces no vamos a llegar a los conceptos y siempre tenemos que establecer como un proceso a la hora y poder llegar a ser creativos. De acuerdo a esto, ya les había comentado lo del hemisferio izquierdo y el derecho, esto lo voy a pasar porque ya lo habíamos visto, nos damos cuenta que el derecho es como el que más nos conecta. De acuerdo a esto,
este científico no solamente se quedó en la estructura del lado derecho y el lado izquierdo de nuestro cerebro, sino lo dividió en 4 cuadrantes. Y miren lo interesante. Entonces ahí estamos viéndolo desde la parte derecha, la parte izquierda, lo que está en la parte de arriba, que se conoce como cortical, y lo que se conoce como el límbico. En esta parte de abajo de nuestro cerebro, cercano a nuestro cerebelo, es donde normalmente cuando nos metemos en el neuromarketing, el cerebro no está dividido como lo tenemos acá en los 2 hemisferios, sino hagan de cuenta cuando se hace un corte y lo vemos desde la parte inferior. Entonces ahí se divide en 3 cerebros. Y ese último cerebro, que es el que conocemos como el límbico o el reptil, es el que es la parte subjetiva de nuestra cabecita. Y a nivel de todos los procesos de marketing y de todos los procesos de diseño, es el que toma las decisiones. Entonces, continuando con esto, nos damos cuenta que en este lado, que es la parte cortical del izquierdo, se conoce como en la parte del experto. Entonces ahí es donde está la parte lógica, la parte analítica, donde está, digámoslo así, nosotros siempre tomamos como esa relación con hechos. Por ejemplo, lo que decía, yo no me acuerdo si fue Daniel, lo que hablaba de la matemática y la química. Entonces es como esa relación muy cuántica, como muy lógica, entonces está en esa parte. Si nos vamos para la siguiente, en la parte izquierda, pero en la parte límbica, está la parte organizada, la parte de planeación, la parte de la secuencia, y acá es donde nos metemos desde la parte detallada. O sea, es mucho más específico. Si nos vamos al lado derecho, miren que en la parte de abajo está conectado con lo que tiene que ver con el comunicador. Y en esa parte del comunicador empezamos a mirar lo que es la parte interpersonal, la parte estética, los sentimientos y la parte emocional. Mire que de cierta manera es algo consecuente con lo que yo les digo a ustedes. En esa parte, en la parte de abajo del cerebro, ese cerebro reptil que se conoce desde la neurociencia es el que se encarga de las compras. Es el que recibe la información cuando yo les digo a ustedes que es que a diario recibimos miles de mensajes por redes sociales, por televisión, por todo. El hecho de salir y caminar una cuadra, ustedes están recibiendo mensajes, imágenes, sonidos. Y de esa forma es el que toma las decisiones cuando nosotros compramos. Ustedes me dirán, ¿pero qué? Sí, muchas de las compras, y estamos hablando en un 85% de la situación, surgen desde el subconsciente de nuestro cerebro, de nuestra cabecita. Y por eso es que es tan importante para nosotros, desde la parte creativa, entrar a conectar con esa parte. Entonces es el hecho de pensar el famoso olor de coda, y que si los llevo a olores, hay olores que de pronto hay sitios donde ustedes han entrado y ustedes dicen, no, es el olor de la comida, y no es así. Por ejemplo, en el caso de Burger King, ellos en el mundo hay unos señores, y ahí va lo que les decía de la química, que se dedican a fabricar olores. Entonces hay personas que dicen, no, es que voy a hacer un hotel, ya lo tengo listo, y contratan a estas personas. Esas personas llegan al sitio, y cuando llegan al sitio, en ese momento dicen, no, este hotel debería tener olor a ámbar, un poquito amaderado, un poco cítrico, y de acuerdo a eso generan el olor específico para ese lugar. Burger King tiene un aroma que es fabricado, que es el hecho del olor a hamburguesa, pero uno lo siente y uno piensa que es el del producto, ¿no? Es un ambientador que colocan, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este tipo de situaciones cuando hablamos desde los sentimientos y desde la parte emocional, y la parte creativa es muy cercana a esa parte, y desde el diseño nosotros tenemos que conectar es ahí? Cuando, por ejemplo, en la Nissan y Ford, la gente compra su carro nuevo, le dan a ustedes el talonario para que ustedes hagan la revisión de los 10.000, de los 20.000, yo no sé cuántos kilometrajes, o si por X o Y motivo llevan su carro para una revisión o una reparación, en el momento en el que el carro ustedes vuelven y se lo entregan, y así ustedes lleven 5 años con el carro Nissan, sobre todo, y la Ford, les vuelven y le aplican el aroma como cuando ustedes compran un carro nuevo. Si yo les digo a ustedes, no hay, o sea, el hecho de comprar un carro nuevo, fuera de la satisfacción de comprarlo, sin endeudarse, ojalá,
es el hecho del olor, todo lo que representa, el hecho de que simplemente es para mí, o sea, ahí empezamos a generar un concepto de sentimientos y de emociones. Eso lo logra otra vez la Nissan cada vez que yo recojo mi carro y me huele como ese primer día, empieza un proceso de evocación. Entonces miren que desde ahí viene desde la parte de la comunicación. Y en la parte derecha, quien lo creyera, está la parte holística, está la parte integradora, intuitiva, y es la parte estratega. Entonces miren que si lo analizáramos como si fuera como una matriz DOFA, estamos hablando del experto, el estratega, el organizador y el comunicador. Entonces, ahí ya no lo estamos viendo tanto como la parte analítica y la parte emocional de los dos hemisferios, sino de cierta manera como así funcionamos nosotros. Entonces, ahí era lo que yo les decía a ustedes, todos podemos ser creativos. La creatividad se aprende y se desarrolla, ¿cierto? Y todas las personas, o sea, tienen un punto de creatividad. O sea, hay personas que de pronto acá lo dicen, son más o menos bloqueadas o son un poco más o menos cerradas o de pronto no lo han desarrollado como otras, pero todas las personas muy en el fondo son creativas. Creativas en el hecho de, por ejemplo, las personas cómo se visten, de pronto el color que colocan, a veces uno ve un poco más estrambóticos unos que otros, pero de todas maneras estamos jugando con la creatividad. Dentro de la creatividad siempre van a existir bloqueos. Bloqueos cuando de pronto no hacemos las cosas bien, bloqueos cuando de pronto estamos tan saturados de información y no encontramos, así como se diría, la luz al final del túnel, ni encontramos el camino para encontrar la solución. Lo digo desde el diseño, pero esto mismo puede suceder desde muchas áreas del conocimiento. Entonces, uno de los bloqueos más, o sea, que la gente más comete es el hecho cuando nos conformamos con las cosas. Por ejemplo, ustedes si uno los pone a hacer un diseño, un logotipo y hicieron uno, les pareció simpático, entonces, pero como la profesora nos pidió 10, entonces voy a hacer 10 variaciones del primero que hice. Ahí estamos siendo conformistas. Ahí no le estoy brindando a mi cliente una posibilidad de encontrar varias opciones de una propuesta que le estoy haciendo, ¿cierto? Entonces ahí vendríamos a tener uno de los enemigos de la creatividad. Yo no estoy explorando la creatividad, simplemente estoy cumpliendo. Entonces, y me estoy conformando con lo primero que vino a mi cabeza. La rutina. Nosotros normalmente, no tanto en el diseño, hay otras áreas del conocimiento donde la gente es mucho más rutinaria. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la comparación entre una escuela, o sea, una empresa administrativa y una empresa de diseño? En las empresas de diseño, los diseñadores tratamos de no ser tan rutinarios, pero a veces caemos en eso. Entonces, normalmente, miren, pues acá dan un ejemplo interesante como, oiga, cambiemos de ruta para ir de la casa a la universidad, organicemos diferente. Por ejemplo, a veces hay personas que les gusta cambiar la forma de los cuartos. Eso todo ayuda a la creatividad. El hecho de pronto no generar el mismo espacio a la hora de estar haciendo un diseño o buscar un espacio adecuado o ver lo que les digo a ustedes, diferentes áreas del diseño en redes y cosas que les estén alimentando. Entonces, esa parte es importante. Pero en la vida la mayoría de los seres humanos se vuelve una rutina. Y más cuando las personas trabajan, estudian y su tiempo es demasiado estricto, pues simplemente queda muy poco para salirnos de la rutina. Ni siquiera los sábados, porque entonces los sábados ya se vuelve el hecho, voy a ver televisión, estoy en mi casa, no salgo, o me voy de rumba, llego en Guayabao y al otro día duermo todo el día. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a eso. Una de las cosas que también puede suceder bastante es el miedo al fracaso. Entonces, el hecho de que yo siempre he dicho que de un mal chicharrón se hace un buen chicharrón. Y sobre todo en diseño, discúlpenme. Listo, qué pena, pero es que a mi perro se le saltó la reversa. ¡Quieto! Bueno, entonces también el hecho de aceptar el fracaso no hace que no seamos creativos, pero también que podamos encontrar un nuevo camino para buscar esa solución a ese problema. Hay personas, este es uno de los puntos que a veces uno le ha metido tanto tiempo de pronto
yo lo digo de pronto a ustedes, un trabajo de la universidad, por ejemplo, una animación, y llegan y de pronto el profesor no les dice, no, eso les quedó mal, y empieza a verle más lo malo que lo bueno. Entonces ahí ya lo vamos a entender como una frustración, ¿cierto? Entonces a veces de esas frustraciones, y por eso les digo, de un mal chicharrón se hace un buen chicharrón, podemos encontrar de pronto, decir, oiga, sí, efectivamente lo que está pasando no es lo mejor, no es lo que debería funcionar, y podemos sacar, pues, de que de pronto nos equivocamos y podemos empezar de cero. Error cometer es que de pronto de algo que hemos hecho, simplemente lo tratamos como de enmendar, de solucionar, para no volver a empezar porque le tenemos miedo al fracaso. Pero a veces, por ejemplo, en diseño, enmendar una cosa es supremamente complicado, o cambiar, porque entonces uno sigue metido dentro del mismo proceso. Y entonces ahí ya no está siendo creativo. Listo, miedo al ridículo. Muchas personas le tienen miedo al ridículo, le tienen miedo a que si de pronto yo planteo algo, la gente se va a burlar de mí, me va a rechazar. Entonces ahí también la creatividad empieza a perderse. Era lo que yo les decía a ustedes, miren cuando Andy Warlock y por ejemplo todos estos personajes de ese contexto y de esa época, ellos no le tenían miedo al ridículo. Antes lo que buscaban era eso, que la gente los viera desde ese concepto. Y eran bastante creativos partiendo de cosas muy normales de la sociedad, pero iban en contra. Entonces normalmente cuando nosotros, los obstáculos parten del hecho de buscar una respuesta correcta. ¿Cuál sería la ayuda? Buscar posibles respuestas para poder llegar a esa respuesta correcta. Abordar los problemas de forma seria. Es interesante cuando uno disfruta lo que hace. Yo les hago una pregunta. Cuando los niños de animación hacen sus animaciones, ¿ustedes las disfrutan o la ven más como la obligación de cumplir con un trabajo para el profesor? No, profe, se disfruta realmente. Se disfruta bastante tratar de animar al personaje que uno cree. Claro, y yo me imagino que también los niños de comunicación igual. Yo, desde ese punto de vista, ¿se acuerdan cuando yo les hago el comparativo con un niño? Un niño disfruta el jugar, disfruta el comer, pues lo que le gusta. Disfruta el hecho de untarse, de pintarse, y en la medida que vamos creciendo y supuestamente vamos madurando, hay unas personas que piensan que de pronto el llegar a ser maduros, entonces no podemos reírnos, no podemos experimentar y no podemos disfrutar ciertas cosas de la vida. Y no debería ser así, porque nosotros, yo siempre he dicho que las personas deben tener un niño en su corazón, todos lo tenemos y todos lo tenemos adentro. Y a veces cuando uno saca a ese niño que tiene guardado, disfruta mucho las cosas. Y eso mismo se debe hacer en el trabajo. Yo pienso, y las veces que me he retirado de los trabajos, lo hago cuando ya no dejo de divertirme en el trabajo. Ya pierdo como esa gracia de estar ahí. Entonces ya todo se me vuelve pesado, no me gusta trabajar. Entonces ahí ya en ese momento prefiero irme y buscar un sitio donde realmente lo disfrute. Lo otro, evitar errores siempre que se puede. Entonces, de las cosas interesantes es aceptar los errores. Aceptar que dentro de ese error que estoy haciendo puedo llegar a establecer un nuevo proceso, un nuevo camino. Se fuerza incluso cansado. Entonces, esa es una de las cosas de las cuales nosotros a veces perdemos cosas. Entonces estamos ya tan cansados, estamos ya tan cerrados, ya nuestro cerebro está debidamente dormido, ya no piensa. Entonces tenemos que buscar espacios de reconexión con otras cosas, mirar otro tipo de cosas, de pronto descansar, salir y tomar el aire. Y en ese momento, ya lo que hacemos es organizar muy bien y nos van a salir nuevas ideas. Yo tenía profesores que me decían que los momentos más creativos que los seres humanos tenemos es cuando estamos durmiendo entre las 3 y 4 de la mañana. Y él nos decía que siempre mantuviéramos una libretica al lado de la mesa de noche, porque a veces dormidos nos despertamos y tenemos la solución a algo que de pronto nos preocupa. Entonces, pero al otro día podemos despertar y ya esa respuesta no está. Entonces, es bueno anotar. Lo otro, nosotros desechamos ideas tontas.
pero cuando de pronto le ponemos humor, lo disfrutamos, podemos ver que de pronto esas ideas tontas pueden llegar a ser mucho más interesantes que las ideas más serias que podamos tener. Uno de los obstáculos es callar cuando no se entiende. ¿Por qué? Porque nos da miedo preguntar. Miren que yo acá cuando les hago preguntas, siempre me hablan los mismos. A veces para poder conocerlos a todos me toca como, hey, tú, Juanito, Pepito. Pero hay personas que de pronto son más tímidas o personas que de pronto les da miedo que de pronto los otros digan, uy, tan bobo. No, o sea, si uno no entiende una cosa, pregunte. Si de pronto uno sabe que la que otra persona de pronto se está, pues decirlo. O sea, eso no es pecado y eso día con día tiene que mejorar porque el hecho de callar las cosas o no preguntar o no buscar, listo, no me quieren preguntar a mí, pero oiga, busquen en internet. Cuando les dije que era el arquetipo, era en este momento una clase virtual, ustedes tienen el 100% o están conectados por su teléfono, están conectados por el computador, pues ustedes pueden buscar. Entonces, esa curiosidad que les hablaba antes es importante y si ustedes no la explotan lo suficientemente bien, se les va a volver un obstáculo para ser creativos. Y lo otro es mejor no tocarlo. Entonces, buscar nuevas formas para mejorar. A veces decimos, no, pues que si a mí no me pidieron eso, ¿yo para qué lo voy a hacer? No, de pronto voy a sorprender al cliente con algo que de pronto él quiere. Dentro de las técnicas para generar ideas, entonces, hay ideas que surgen por casualidad, ¿cierto? Y por lo general esas ideas que aparecen por suerte, relativamente no son las peores, son buenas ideas, pero que debemos complementar. No nos vamos a quedar solo en ese punto. Las ideas que nos cuentan los profesores, los amigos, las lecturas y los estudios funcionan. Hay cosas que dicen locas, hay otras que no las dicen, hay otras que de pronto nos parecen ridículas, hay otras que nos parecen aburridas, pero de cierta manera las podemos tener en cuenta. Hay ideas que vemos que cambian la percepción de la gente y esas son las ideas que más nos llaman la atención porque hemos generado de pronto un alto en el camino, llamamos la atención. Entonces, obvio que eso a nosotros nos satisface mucho. Y las ideas que buscamos a partir de fuentes secundarias. Entonces, cuando buscamos lecturas, por ejemplo, lo que hicieron con el Pestel o el Pestal, en países, las experiencias, por ejemplo, cuando alguien viaja y nos cuenta cosas, las aficiones que de pronto una persona tiene y le apasionan y nos las cuentan, pues todo eso nos va a dar ideas nuevas a nosotros. Acá viene una de las tendencias que más se utilizan, que es la famosa lluvia de ideas. ¿Qué es una lluvia de ideas? Simplemente es a partir de un grupo de personas, lo que hacemos es ponemos el problema y a partir de eso generamos diferentes, cada persona piensa diferente, entonces normalmente se utilizan con los famosos estos post-it, entonces la gente va anotando, se hacen árboles o se hacen formas y entonces después hay un moderador que empieza a sumar las ideas que la gente colocó. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que de pronto el tener varias personas con diferentes visiones va a generarnos una gran idea a un problema que tenemos planteado. Esta se utiliza muchísimo en todo lo que tiene que ver con la parte empresarial y en la parte de diseño y publicidad. Es una buena opción. Entonces, ¿cuál es el orden para hacer este tipo de método? Partimos del hecho de definir un problema, ¿cierto? Entonces, ya tenemos el problema, vamos a reunir un grupo, ¿cierto? No importa la cantidad de ideas que las personas den, así sean las más absurdas del mundo, pero el ideal es que lo digan, porque de ahí nos vamos a alimentar. Lo otro viene a ver, siempre va a existir un moderador. Ese moderador es el que va a anotar las ideas que las personas están dando y de ahí es el que después va a decir, mire, todos han dicho este tipo de ideas y vamos a buscar la solución a nuestro problema. De acuerdo a eso, vamos a aceptar todas las ideas y lo que les digo, no criticarlas, porque ese es, pues, para criticar, créanme lo que todos estamos ocupados. Después viene escuchar y mejorar las ideas. Entonces, de pronto, en el caso de este grupo, Sebastián dijo una idea algo descabellada, pero con algo que dijo Diego la podemos sumar y puede llegar a ser una idea interesante, ¿cierto? No, en este tipo, no
no podemos bloquear la mente, la tenemos que tener lo suficientemente abierta. Normalmente el periodo de escuchar las ideas y todo ese proceso que una persona, estamos hablando 5 o 6 minutos. Y lo otro es generar la diversión. O sea, si las ideas que votan son, en serio, son lo más descabellado que ustedes puedan ver, no se está perdiendo el objetivo del método que estamos utilizando, sino lo que estamos buscando es encontrar a eso. Entonces, normalmente, cuando trabajamos las ideas de otros, se pueden mejorar. Y de esa misma manera se puede establecer evaluación de ideas. Yo en este momento les digo a ustedes, si yo les dijera que imagínense, ustedes me decían que qué bacano de que, creo que fue Stephanie, de lo de los aviones y todo este concepto. Ustedes sí se dieron, o sea, eso es una de las novedades grandes que hay en este momento en el mundo, el hecho de poder en cortas distancias llegar de un lado al otro. De la misma manera, si se han dado cuenta, la guerra entre las aerolíneas cada día es más fuerte. Si yo les dijera a ustedes, ¿qué estrategia se les ocurriría a ustedes para lo caída que está Bianca en Colombia, pues a raíz de que le metió más puestos a los aviones y todo? ¿Qué estrategia les llamaría a ustedes la atención desde la parte de comunicación y la parte de publicidad para de pronto hacer como ese reposicionamiento en Avianca acá en Colombia? ¿Qué se les ocurre? Ya tengo 11 participantes. Acuérdense, niños, de escribir en el chat para el listado de asistencia, por favor. Espero no tener que preguntarles, sino que sean ustedes mismos los que hablen. Profe, de pronto sería un tipo más como de servicio, como de como un valor agregado. No sé, como de, en este caso, sí, como, no sé, como algo de servicio, como me acordé de uno que era como que las azafatas entregaran de pronto postres, por ejemplo. No sé, como algo que amaña al usuario a, pues sí, a viajar con Avianca. Tú propones un valor agregado. O sea, de pronto un servicio de catering en el avión. Sí, sí, o de pronto también podría ser un servicio como de cuidar a los niños pequeños también, o un espacio específico para niños pequeños. No sé, sería como un servicio adicional que solo tenga Bianca, que es la haga distintiva de las demás aerolíneas. Bien. Bueno, ¿quién más? Profe, digamos una promoción, digamos, si se tienen 3 vuelos al año, el próximo vuelo es a mitad de precio o algo así. Bueno, ahí te irías por una estrategia de precio, o sea, promoción y precio. Claro que si se dan cuenta hoy en día las aerolíneas, o sea, pues podría ser, es interesante. Bueno, antes de hacer la conclusión de la lluvia de ideas, ¿quién más? O sea, estamos en Luisa, un valor agregado en servicios. Stephanie, un valor agregado en promoción y precio. O sea, el hecho que... Profe, fue Jamie. Jamie, perdón. Sí. Jamie y Stephanie. Bien. ¿Quién más? ¿Alguno de los niños? ¿Qué se les ocurre? Yo también tendría uno, pero a nivel económico. Ajá, ¿qué se te Para que ocurre? sería como pues un poco arriesgado, pero pues bueno. Sería como, o sea, tú viajas, o sea, vas y vuelves, ¿no? Y Sí. solamente cobrar, digamos, el viaje de ida, O sea, los dos trayectos, o sea, pague uno y lleve dos. algo así. Bien, interesante, bien, súper. Miren que ahí se van conectando los tres, o sea, ahí los tres están dando un valor agregado y, no, y ahí vamos conectando. ¿Quién más? Profe, mi idea Como sería, profesores, Espérense, eh, ¿quién está hablando? Es que no los veo porque tengo la presentación abierta. ¿Daniel?
y Diego. No, continúa y después hablo yo. Dale. Daniel. Era Johan, profe. Ah, Johan. No, Dios Sí. mío. No, yo iba a decir más que todo como la cuestión de promocionar combos de vuelo, Sí. acordar con hotelería o turismo Ajá. para los diversos viajes que se puedan presentar a un precio fijo. Bien. También. ¿Quién? Ahora sí, Un- Diego. Una idea sería, Daniel, Dale. una idea sería cómo tematizar los vuelos según el destino al que se va a dirigir. O sea, digamos, vestir a las azafatas con ropa típica según el destino, poner música según típica del destino, cosas así. Repartir comida según el típica del destino. Bueno, soy chévere. O sea que si uno va para México, te den tacos y te den así, pues, como cosas típicas mexicanas. Bien. Ajá. ¿Quién más? Diego, creo que ibas a hablar tú. No, no, señora. No. ¿No vas a decir nada? No, no, aún ando pensando, profe. Están pensando. Acuérdense que el que piensa pierde. Bueno, miren que de cierta manera, en la medida de todo lo que ustedes están diciendo, empiezan a aparecer ideas interesantes. Entonces, por ejemplo, la idea de Sebastián de pague uno y lleve dos me parecería fantástico. Yo sería feliz ahorita que me hicieran ese descuento yendo a Costa Rica. Lo de las comidas típicas, de pronto no se ha visto, hay que entrar a mirar de pronto qué tan viable puede ser, ¿no? Acuérdense que ahí ya, pero pues en ese caso a uno no le interesa la viabilidad porque uno le da al cliente las ideas para subir su perfil o subir o recuperar como el posicionamiento que de pronto llegó a tener. Entonces, y de acuerdo a eso, ya el cliente es el que toma la decisión. Listo, muy bien. De acuerdo a esto, regálame un segundo, voy por el cargador del portátil un minuto. Bueno, listo. De acuerdo a esto, también hay otro método y otra técnica, que es la que conocemos como Scamper. ¿La han escuchado? ¿La han utilizado? No, profe. Bueno, ¿esta cómo funciona? Funciona donde a partir de cada una de las iniciales, lo que nosotros hacemos es generar una lista de preguntas que nos van a ayudar en la generación de ideas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la S es sustituir, en el caso de la C es combinar, la A adaptar, la M modificar, la P utilizarlo para otros usos, la E eliminar o reducir al mínimo y la R reordenar o invertir, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, entonces es el hecho que a partir del problema yo empiezo a establecer con las iniciales las diferentes preguntas. Entonces, por ejemplo, establecimiento del problema, el primer paso. El segundo paso son preguntas Scamper que ustedes las van a establecer. Entonces, ese de sustituir, entonces vamos a sustituir cosas, lugares, procedimientos, gentes, ideas. Entonces, ¿qué pasaría si saliéramos los martes y saliéramos por el campo en vez de la ciudad? Entonces, ahí, pues, digamos así, va a tener la relación directa con el producto, con el servicio o con el problema que estamos solucionando.
Cuando la C es de combinar, entonces combinamos a partir de esto temas, conceptos, ideas y emociones. Entonces, por ejemplo, si el sábado se hicieran competiciones deportivas y si el sábado por la noche el cine fuera gratis, o cómo combinar diversión y silencio. Entonces, miren que ahí empezamos a entrar a jugar como con varios conceptos y empezamos a combinar las ideas. Las ideas parten de buscarle la respuesta a este tipo de preguntas. De acuerdo a esto, viene en la parte de adaptar, ¿cierto? Entonces vamos a adaptar las ideas de otros contextos y tiempos y personas. Entonces, acá es cuando nos metemos un poco en la parte de evocación. Entonces, a veces de pronto pensar cómo nos divertíamos cuando eran niños o cuando vamos a ciertos sitios o cómo la gente vive, por ejemplo, en este momento, todo lo que está pasando en Ucrania, entonces toda la gente que todavía sigue viviendo allá, cuál es su realidad, como todo ese contexto, ¿cierto? Igual ahí me estoy yendo algo dramática con el concepto, pero pues entraría dentro de las formas, de pronto pensar, oiga, cómo vivían los cavernícolas, cómo era la vida, o cómo era la relación de, por ejemplo, me pareció, no sé si ya lo vieron, he visto como los cortos del video de Carlos Vives con Camilo y como esa vocación del partido de fútbol, la ropa, el balón. O sea, me pareció simpaticísimo ese tipo de situaciones partiendo de una música moderna. Entonces, pues está haciendo como ese tipo de vocación, un artista antiguo, un artista moderno y llega a generar una buena respuesta. De acuerdo a eso, estamos en la parte de adaptar, de lo que les decía, bueno, esa parte de adaptarla a diferentes contextos. Cuando vemos la M de modificar, empezamos a añadir algo a una idea, a un producto y a transformarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo salir y no beber alcohol? ¿Cómo divertirnos sin dinero? La P es cuando la utilizamos para otros usos. Entonces, es el hecho de que a veces hay cosas que traen como unas funciones ocultas o que simplemente las utilizamos siempre para lo mismo y que de pronto nos pueden servir para otro tipo de cosas. Entonces, ¿quién está en la biblioteca los sábados por la noche o en los museos? Entonces, la respuesta, mucha gente va a decir, pues nadie. O de pronto si la gente está estudiando. Entonces, pues ese tipo de situaciones. La de eliminar, sustraer conceptos, partes, elementos del programa. Entonces, ¿y si las ciudades no existieran? ¿Y si y si todos fuéramos en silla de ruedas, qué pasaría? ¿Y si no pudiéramos beber a partir de las 11? Entonces, ese tipo de cosas nos va a ayudar también a generar. La R de reordenar, entonces invertir elementos, cambiarlos de lugar, roles. Entonces, ¿qué pasaría si trabajáramos los sábados? ¿Qué pasaría si se saliera de lunes a viernes? Y el paso 3 dentro de esta técnica es el de evaluación de ideas. Entonces, a partir de todas las ideas que hemos generado con cada una de las iniciales y cada una de las funciones de ellas, lo que vamos a hacer es evaluar las ideas y establecer cuáles son las ideas que parten de esta metodología para llegar y para ser evaluadas y tomar lo que más nos conviene. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿O todo les ha quedado claro? ¿A niños? No, profe, por el momento no. Por el momento no. Pero como teníamos una tarea pendiente para mañana y antes de empezar con el nuevo ejercicio que vamos a hacer, no sé si me quieren presentar los PESTAL o me los envían al correo. Ustedes me dirán. Al correo me parecería bien. Bueno, entonces, porfa. Correo. Ahí sí. El primero que iba a saltar era Sebastián, obvio, él era el que estaba condenado. No, yo no, profe, pero por comodidad, claramente es mejor el correo. Sí, claro. Bueno, entonces envíenmelo al correo. Y el ejercicio que vamos a hacer hoy, cada uno de ustedes va a escoger el método que quieran. Y en grupos, en este momento tengo 11 personas, yo creo que quedarían los de comunicación por un lado y los de animación para el otro, ¿cierto? O todos son voy a preguntar. Daniel, ¿tú eres de animación? Sí, profesor de animación. Daniela, creo que tú eres de comunicación. Diego, animación.
Señora, Johan. Profe Daniela, qué pena, Daniela de comunicación. Sí, sí. De Johan. comunicación solo así. somos 3, profe, más sencillo así. Son Daniela, Luisa y Sebastián, ¿cierto? Exacto. Falta la otra niña que estuvo que día en clase. Bueno, Profe, una pregunta, ¿me puedes enviar ahí por el chat tu correo, por favor? sí, señor, con mucho gusto. Ya te lo envío. Parece que quedó en mayúscula y me parece tan grosero escribir en mayúscula. Ay, niños, de una vez necesito, porfa, que al correo me envíen el número de cédula de cada uno de ustedes, porque tengo que pasar la carta para lo que les había hablado de ir a RCN. Entonces me pidieron que el número de cédula y todos ya están vacunados o hay alguno que no esté vacunado. Yo no tengo ninguna. Yo tampoco. Bueno, vamos a mirar esa parte. Que no vayan, que no vayan. Pues como buen diseñador podría ser uno en Illustrator, eso no hay ningún problema. No, Eso sí. Oiga, no, ¿qué tal? A ver, Liz, Vaya con eso en vez de estar haciendo plagio. Es hacer plagio. sí. Yo siempre he dicho cuando yo recibo una incapacidad de un estudiante, yo la verifico mucho. Porque es que la magia del Illustrator es toda poderosa. Es la mejor. Total. Y bien manejado, créeme que hace magia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes cada uno, si quieren lo pueden hacer en grupo, va a escoger uno de los métodos, ya sea el de la lluvia de ideas o sea el de los objetivos campo. Y de acuerdo a eso, si quieren lo pueden hacer lo que les decía, los de animación y los de comunicación, cada uno va a establecer un problema que debe ser solucionado por el grupo contrario. ¿Listo? Por el método que cada uno escoja que lo debe hacer el otro equipo. ¿Sí más o menos me entienden en el ejercicio? No. A ver, Sebastián, Luisa y Daniela van a escoger un problema, ¿cierto? Un problema gráfico, un problema de mercadeo, un problema X, que va a ser solucionado a partir de uno de los métodos de lluvia de ideas o el de objetivos SCAMP. De acuerdo a eso lo van a tener que hacer nuestros compañeritos de animación, son los que van a encontrar la solución y les van a plantear a ustedes las posibles ideas a ese problema que ustedes les van a presentar a él. O sea, uno va a ser el cliente del otro, a grandes rasgos. ¿Listo? ¿Ahora sí me entendieron el ejercicio o no? Se quedaron mudos. por mi lado sí. Entonces, para eso, el ideal es que aprovechemos 5 minuticos y ustedes lo establezcan. Y el ideal es que por grupos hagamos el ejercicio ahorita y mañana iniciamos como con esas exposiciones de la solución del problema. Ojo con las exposiciones. A mí las exposiciones no estoy trabajando y no es de ofender con niños de empresas, contable, sino con diseñadores. Entonces, espero infografías, espero otro tipo de cosas para presentar la solución al problema que el equipo contrario les está presentando o el cliente les está presentando. ¿Listo? Entonces tienen 5 a 10 minutos para escoger el problema. No sé si se comunican por celular, no sé cómo hacen, porque yo sé que es difícil, o no sé si pueden sacar como una subsala, yo no las sé sacar en esta cosa, para que se reúnan y le planteen el problema a los demás, pero creo que ustedes deben tener grupos en WhatsApp por programa, ¿o no? Vale, profe. ¿Listo? Entonces son las 9:26, 9:36, para que cada equipo le presente al otro equipo lo que debe hacer. ¿Listo? Porfa, los que no enviaron el ejercicio de anoche, les recomiendo que antes de que se acabe el día de hoy, esté en mi correo. Profe, del ejercicio de anoche yo no pude ver los videos. No sé si me los puedas compartir y te lo envío mañana. Vale, listo. Como tú, Martica, me vas a enviar el pestal.
Sí, ya te lo envío. Vale, entonces ya entra a mi correo y te envío los links de los videos para que los puedas ver. Porque del correo me envió Carolina Pineda, Alexandra, no, es de creación de empresas, Daniel Ariza, Diego Abreu, Juan Camilo, Emilio Sierra. Oiga, hay gente que yo no conozco, nunca ha estado en clase. Shirley Parada, y ya, son los que me llegaron. No sé si alguien más le envió. Faltaron niños de animación. ¿Te llegó el mío, profe? Qué pena que no escuché. Mira, tengo y en este momento estoy mirando mi correo, Carolina Pineda, que no la conozco, no sé si ha ido a clase. Está Alexandra López. Está Daniel Ariza lo envió 2 veces, Diego Abreu, Juan Camilo Mosquera, Emilio Serra, Shirley Parada y ya. Nadie más me envió. Son los que han llegado a mi correo. Profe, yo ya te estoy enviando el pestal, ¿vale? El pestal, ya te lo envío. Vale, te falta el de la pieza y el de ayer. No, profe, yo soy Carolina Pineda, Jamie Carolina Pineda. Ah, bien, bien, bien. Yo por eso decía, yo no conozco ninguna Carolina. Sí, es que mi correo dice Carolina, pero sí, es Jamie Carolina Pineda. Yo te he enviado todos los trabajos. Sí, señora. Entonces ya te envío el del pestal, que es el único que pues ya te lo envío. Muy bien. Ya vi hasta la pieza y todo.
¿Listo? ¿Ya tienen el tema listo? No, No, profe, todavía no. Bueno, estoy acá esperando para anotarlo y dejarlo listo para mañana ver esas exposiciones. profe, acá estamos un poquito confundidos. ¿Puedes volver a explicar a ver si es que cuál fue de los tres que entendí mal? Y eso que son tres, Ole. A ver, tú vas a escoger un problema, o sea, haz de cuenta, vas a contratar a la agencia de Jamie, de Diego y compañeros. Entonces, si tú vienes a mi agencia, tú me vas a traer a mí un problema que tú tienes. Un problema de tu empresa, un problema del producto, o necesitas que te hagan algo. Y de acuerdo a eso, ellos mañana nos tienen que presentar la solución creativa partiendo de uno de los dos métodos que les expliqué hoy, el de la lluvia de ideas y el de los objetivos estándar. Entonces, tú debes plantearle ese problema al equipo, pues al cliente. Y en el caso del equipo de Jamie y compañía de animación, a ustedes les va a plantear un problema, una problemática, un ejercicio, el cual ustedes tienen que resolver también a partir de uno de esos objetivos. Alguno de esos dos métodos que les expliqué. Ah, ok, gracias. Vale, con gusto. ¿Listo? Ya tienen claro cada grupo de trabajo, lo que el otro grupo va a trabajar. Obvio que no vayan a hacer tampoco unos tan complicadas las cosas, ¿no? Pues no han definido todavía, jovencitos.
Ya estamos deliberando, profe. Tenemos 3 ideas y ya las estamos sometiendo a votación y ya te digo cuál. A ver. No escuché muy bien. ¿Quién fue quien habló? Jamie, profe. ¿Qué pasó, Jamie? Cuéntame. Ah, no, pues te estaba comentando que estamos sometiendo a votación para definir una idea específica y ya te la digo, que ya estamos votando. Perfecto, yo estoy acá pendiente. Profe, Dime. mientras terminamos de organizar, ¿me puedes enviar los links por el chat de los dos videos, por favor? Sí, mi niño, ya te los envío. Dame un segundito. ¿O me los puedes enviar por WhatsApp? O bueno, como te quede más fácil. Pero yo te tengo, si quieres escribe, bueno, no, es que a veces me molesta un poco acá el chat de acá. Si quieres escríbeme al celu y te los envío de una vez. Ok, dame tu número porque no lo tengo, por favor. 321 Sí. 445 3339. Porque es que tengo los videos descargados, entonces me queda más fácil mandarlos. A ver, 321-445-3339. Sí, señor. Listo, ya te escribo. Vale, ya te los envío.
¿Listo? ¿Ya tienen terminado? Ya estoy adjuntando los archivos, pero es que son algo pesados, entonces ya acá se los envío. Niños, ¿ya tienen en lo que va a trabajar la otra persona? ¿El otro grupo? Sí, señora. Bueno, entonces coméntenme antes de que se nos acabe la clase. Ya te envié los archivos. Uno te va en Google Drive y el otro sí normalito. ¿No le enviaste ahí al correo o...? Sí, al correo porque por WhatsApp me empezaba un jurgo. Pero Déjame reviso. Dime. no, entonces, ¿qué va a trabajar el grupo de los niños de animación? ¿Ya decidieron ustedes? Me dices que ya lo Claro, que tienen. nosotros le colocamos a ellos, ¿sí? Sí, claro. Y nosotros decidimos que tenemos un problema Sí. y necesitamos que rediseñen el empaque de Chocorramo. Uf, chévere, súper chévere, bien. Bueno, ya tenemos el primer problema. Profe, ¿me ¿Listo? lo repites? Qué pena. Tienen que rediseñar, o sea, su cliente se llama, no, por WhatsApp no me deja Sebastián porque permite 16 y uno de los videos pesa bastante. Pues Eh, ya recibí uno, si quieres enviarme el otro también por correo, porfis. ahí te envié los dos, ¿no? Solo llegó uno, Y sí, solo llegó uno. el de la creatividad. No sé qué lo tengo. Y que van a los niños de animación, que van a colocar a los niños de comunicación a trabajar. A Jamie y compañía. Jamie, ¿andas por ahí? Sí, profe. ¿Ya definieron? Mis niños. Sí, profe. Entonces, en este caso,
decidimos que realicen una campaña, o bueno, no una campaña, sino como un servicio o una marca que lo que haga es, ¿cómo te explico? O sea, concientizar a la gente o hacer un servicio, un producto que evite la discriminación de las personas discapacitadas en general. Una campaña para la inclusión. Exactamente, y evitar la discriminación de las personas discapacitadas. ¿Listo? Sebastián y compañía quedaron claros. Pero, o sea, todas las No vas a... discapacidades. Sí, buena pregunta. Dime, perdóname, te escuché bien. O sea, serían todas las discapacidades porque pues, uy, está re extenso, ¿no? Pues en este caso, no sé, que ustedes escojan una que les llame la atención en específico, no hay como problema en eso. Yo les voy, Ok. yo se los voy a cerrar. Bueno, sí, no, si el grupo dijo que la escogieran, escogen. Sí, es que realmente es muy amplio y por eso nos demoramos tanto también nosotros, porque no sabíamos cómo en cuál enfocarnos específicamente, sino pues si digamos alguno de ustedes les llama alguna atención a una discapacidad en específico, pues realmente no hay problema. Listo. Entonces, quedándonos claro, mañana el ideal es plantear la solución a partir del método que escojan y de acuerdo a eso, mañana empezamos con esas pequeñas exposiciones. Profe, Dime, mi tú niño. de casualidad no puedes devolverte a la diapositiva donde estaban los tipos del Scam, para poder tomarle una fotografía y tenerlos presentes para poder escoger. Dame un segundo. Ya. Dame un segundo que la cerré y aquí que vuelvo y la abro. Listo. En la que aparece lo que significa cada letra. Sí, profe, para pues poder escoger alguno de los métodos que aparecen ahí. Listo. Se las envío al WhatsApp. Igual chat de acá. Porfa, me dices si te llega la imagen. Vale, profe, yo estoy aquí pendiente. Un segundito, que no la encuentro. El escritorio, captura de pantalla. No, creo que cargué la que no. Creo que les cargué la que no era, pero dame un segundo. Ahora sí. Porfa, revisas el segundo archivo que mandé porque el primero no tiene nada que ver con ustedes. Vale, profe, ya lo estoy descargando. Vale. Listo, profe. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, mis niños, entonces una feliz noche y mañana espero esas presentaciones, juiciositos. Vale, profe. Que tengan buena noche. Igualmente, profe. Hasta luego. Chao.